Este viaje es presentado por Recorrido.cl y la empresa Talca París y Londres. El viaje de hoy es un servicio Talca-Santiago, son unos 250 kilómetros en la zona central de Chile, y a diferencia de lo habitual, tomé este bus en la casa matriz de la empresa. Uno puede hacer eso para subir más tranquilo. Después el bus pasa al terminal Baroli y sigue su curso rumbo a Santiago. Como les decía, este viaje parte en la casa matriz de la empresa TPL. No mucha gente sabe, pero se puede tomar el bus acá, y si vienen en auto, tienen estacionamiento gratis en el recinto de la empresa. Hay una boletería donde pueden comprar su pasaje, también hay algunos sillones para esperar si es que llegan temprano, y la novedad de ese momento era la cafetería-restaurante, que todavía funciona, está disponible para los pasajeros e incluso para gente que eventualmente quiera hacer un evento. Eso está mucho más consolidado hoy en día. Cuando hice este viaje estaba recién partiendo en la cafetería. Me acuerdo que almorcé ahí, me tocó comer lasaña, todo era muy rico y no era caro, fíjense, no era caro. La idea de la empresa es que la gente que quiera tomar el bus en la casa matriz tenga todo disponible. Estacionamiento, restaurante, poder ir cubriendo necesidades eventuales que el pasajero tenga al abordar para viajar o también al llegar de un viaje. Me gusta mucho ese pensamiento porque por lo general se piensa que la labor de una empresa de buses es solamente el trayecto, pero acá lo están conceptualizando como una experiencia integral, desde antes de que te subas al bus y pensando en qué ocurre después de que te bajas. Para mí, que estudié administración, es muy llamativo y también un ejemplo a seguir. La verdad es que lo valoro mucho, yo lo valoro mucho. Esto es el bus 8020 por dentro, el bus de la portada. Me subí antes de que subieran otras personas. Esta partida son los primeros Modaza Zeus 4 que trae TPL, todo salón cama completo y en configuración 8x2. Como novedad, aparte del tipo de asiento, también cada asiento trae pantalla de entretenimiento individual tipo avión, junto con el equipamiento que ya venía en los otros buses, puertos USB y los cinturones de seguridad que son obligatorios. La mayoría de estos buses trabajan en la ruta Santiago-Talca, que es como el servicio principal, el más conocido, y hay un par de horarios de Talca-Concepción que en este momento se hacen con estos buses cama. Como dato para quienes vieron el capítulo de esa ruta. Igual en la ficha les voy a enseñar cómo encontrar esos buses en la venta web, así que no se desesperen. El bus tenía horario de salida a las 16:30 desde Baroli, que es el terminal principal de Talca que reúne a casi todas las empresas. Si quieres tomar el bus en la casa matriz, tienes que considerar que el bus sale media hora antes, es decir, a las 16 horas el bus sale desde el taller para ir a Baroli. En lo personal me parece mejor tomarlo acá, es mucho más seguro, es cómodo, te sube de los primeros. Para alguien como yo que le gustan los buses y tomar fotos por dentro es un gran plus. Y lo otro es que no sube tanta gente, por lo menos en este viaje subieron un par de personas acá en 2 Sur, que es la calle donde está la instalación. Por dentro, el primer piso también es salón cama, como les comentaba. Tiene doble eje delantero y por lo mismo son 9 asientos. Se pierde un poquito de espacio por dentro al tener este eje adicional. Es raro ver buses salón cama en configuración 8x2 por lo mismo. Sin embargo, acá no se nota tanto. Esto de aquí es el baño del bus. Solamente hay un baño que, como he dicho en otros varios capítulos, es solamente para orinar, no para lo otro. Siguiendo por el pasillo, llegamos a los 2 asientos premium o asientos VIP. Como el viaje Talca-Santiago es corto, en vez de tener literas para el conductor, están estos 2 asientos adicionales que son más anchos, mucho más privados, tienen una tele propia. Nunca me he ido ahí, no sé si alguno de ustedes habrá usado ese asiento. De ser así, sería bueno también que compartiera su experiencia. Yo soy más de irme en ventana panorámica y andar mirando el paisaje, pero si alguien quiere privacidad, estos asientos a mí me parecen bastante buenos. Partimos el viaje saliendo desde la casa matriz, rumbo al terminal Baroli. Para llegar tenemos que cruzar este paso bajo nivel. Arriba están las líneas del tren. Y como que las líneas del tren dividen en parte la ciudad. Esto ya es el terminal Baroli, Lorenzo Baroli, gran piloto de competencias, que era oriundo de acá, por eso varias cosas tienen su nombre en homenaje. Fue un hombre muy conocido, un gran deportista. En el terminal los pasajeros iban subiendo,
TPL tiene servicio con Terramosa y también con asistente. El tiempo se me hizo corto en la casa matriz, así que aprovecho este tiempo en Baroli para mostrarles más de este bus por fuera. Me dediqué a grabar y tomar fotos por dentro. El Zeus 4 como modelo se ha consolidado harto en Chile. Talca, París y Londres fue uno de los primeros compradores, pero ya al momento de publicar este video varias marcas tienen estos buses y el público los ha recibido súper bien. En la pintura corporativa se puede ver la Catedral de Talca, la Torre Eiffel de París y el Big Ben de Londres. Eso sí, en cada bus estas figuras tienen un color distinto. De los buses que han visto, ¿hay alguno que sea su favorito? ¿Se habían dado cuenta que tenían colores distintos? Yo creo que varias personas recién ahora se van a empezar a fijar en esos detallitos, pero para uno que le gustan los buses, esos colores distintos sirven para identificar qué máquina es. Comenzamos a movernos mientras vemos otra unidad de la empresa, uno de los Zeus 3 Volvo que tienen 8x2. Gran parte de la flota hoy en día es 8x2 en TPL. Estos buses tienen una mayor estabilidad al tener un eje delantero extra. Es una apuesta que ha hecho la empresa para subir el nivel de la flota, aunque eso sí se pierde un poco de espacio por dentro y por eso no todas las empresas traen este tipo de buses. Talca, como bien muchos sabrán, es la capital de la región del Maule. Viven más de 200.000 personas. El trayecto generalmente toma unas 3 horas hacia Santiago, aunque puede ser un poco más si te toca taco en la entrada del terminal. Al empezar a salir de la ciudad, también comencé a usar el sistema de entretenimiento individual. En el caso de las películas, existe la opción de ver películas de acción, comedia o drama. La pantalla es movible, ajustable para que quede en la mejor posición para ti. Esto es muy útil cuando reclinas el asiento, para no andar mirando las cosas con ojos achinados. En un buen ángulo que te sea cómodo. Para probarlo puse un pedacito de Bohemian Rhapsody. Qué gran película y qué gran banda también. Queen es genial. Ya la música de Queen es genial. Hay muchas canciones muy bacanas, me encantan. Pero poder sentir parte de su historia a través de esta película creo que le da un mayor valor a algunas canciones. A veces uno conoce las obras de arte pero no se interioriza tanto en los contextos. Y son detallitos pero hacen cosas muy importantes en cómo uno recibe la obra, así que fue un gran aporte. Si no han visto la película, vean la película. Además de películas, se puede acceder a algunos juegos, también está la opción de escuchar música de acuerdo a varias categorías. Y hay otras secciones más chiquititas como juegos para niños, etc. Pero lo principal para mí son las películas y la música. Esto es la almohada de TPL. Debo dar gracias también a la tripulación por su cordialidad. En este viaje el conductor fue Jorge Saavedra, la terramosa Andrew Sánchez y también el asistente Damián Castillo. Aquí vamos viendo parte de la ruta hacia Santiago. La verdad es que, bueno, adelantándome un poco al final, el viaje fue muy agradable y eso es porque la gente que trabaja en el bus es agradable. Suena redundante, pero que la gente sea buena onda muchas veces ayuda a que los viajes sean mucho más agradable y uno tenga un bonito recuerdo de ellos. Yendo con la ficha, este bus es un Modaza Zeus 4 con chasis Volvo V450R en configuración 8x2. El bus fue inscrito en febrero de 2019, salón cama completo y tiene unos asientos especiales premium o VIP, tal como lo vieron en el video. Dentro de la empresa, este bus tiene la numeración 8020. Por dentro el bus es salón cama en los dos pisos. Arriba son 31 butacas, abajo son 9 y hay dos asientos especiales que son el 54 y 56. Antes esos asientos solo se podían comprar en boletería. Por ejemplo, los Zeus 3 8x2 se compran en boletería. Pero con estos buses ya aparecen web y se pueden comprar en web. Estas fichas son presentadas por mis queridos libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, te aseguro que amarás mis libros, eso lo doy por sentado. Para comprar pasaje en estos buses, puedes revisar en internet. Si en un horario dice salón cama 2 veces, bueno, debería ser un Zeus 4, debería ser este bus. Igual puedes ayudarte con el mapa de asientos que apareció en las diapositivas anteriores. Como dato, ahora en las tardes también hay un bus haciendo Talca Concepción, pero es un horario muy específico. Así que ahí lo tienes para que lo puedas probar.
Como novedad para este 2020, la empresa trajo su primera unidad inclusiva, la 9010. Este bus más moderno es igual que el del video, solo que tiene un asiento pensado para personas en situación de discapacidad. La butaca sale del bus para que la persona se suba en el terminal y después, con un mecanismo interno, la butaca retoma la posición original del bus. Es un paso muy importante para generar inclusión. Esto tiene que ir masificándose y me alegra que TPL sea parte de esta tendencia para tener un transporte mucho más inclusivo. Por otra parte, como curiosidad, los Modaza Zeus 4 no fueron las primeras unidades salón cama completas de la empresa. A fines de 2014, TPL compró 5 buses Modaza Zeus 3 con chasis MAN. Era la gran novedad del mercado, y esas unidades, la 4050 y 4090, eran salón cama de 46 asientos. Tenían escrito Cama Class como distintivo. En estos momentos solo queda la 4090, pues el bus que aparece en la foto fue vendido, está en otra empresa. La mayoría de la flota de TPL hoy en día es 8x2. La empresa sigue comprando buses nuevos e innovando. Y como antecedente, aunque esto tendría que confirmarlo, el bus 4030 también habría sido salón cama completo, aunque no tenía escrito las palabras Cama Class en el exterior. Era un Modaza de la generación anterior, año 2014-2013, por ahí. Para que conozcan este dato curioso y muy busólogo. Como recuento, para quienes nos gusta mucho este tema de los buses, las primeras unidades de TPL entraron en diciembre de 2007. La empresa ingresó al mercado con buses de doble piso Buscar, semicama completo en ese entonces, además de atención de terramosa y asistente, snack, cosas que en esa época no se veían en el trayecto a Talca, y por eso la apuesta era arriesgada, pero le fue súper bien. Eran 6 buses. Y a la empresa, como bien ya sabemos, le fue bien, la gente recibió bien el servicio, se expandió, compró más buses y así fue creciendo hasta el día de hoy, que tiene la ruta Talca-Concepción, un servicio San Clemente-Santiago y el Talca-Santiago con estos nuevos buses cama. Ha sido bonito ver la evolución de la empresa y siempre se han preocupado de mejorar. Gracias. Por favor. Cara. Esa. Por favor. Retomando el viaje, el servicio incluye snack. Tanto la terramosa como el asistente van ofreciendo opciones de bebidas, galletas para los pasajeros. Esto es algo que ha distinguido a la empresa desde sus comienzos. En el caso del snack, la terramosa lo lleva en una bandeja para que uno elija qué es lo que quiere. Y en el caso de las bebidas o néctares, el asistente lo lleva en un delanta. Yo elegí una Canada Dry y una barra de cereal de entre todas las opciones. El bus fue avanzando por la ruta. Yo en algún momento me relajé mucho porque venía cansado y me terminé quedando dormido. Esto que ven acá es el atardecer. Espero de todo corazón que hayan disfrutado mucho del viaje, del video, también de todos estos datos que fui poniendo. Estos buses son muy bonitos, elegantes, tanto por fuera como por dentro, y como les decía, fue un viaje muy agradable. Esta es la parte de abajo del bus. Las luces del interior tienen la facultad de ir cambiando de color. Desde ya les deseo una semana maravillosa. Recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir. Y al final les dejaré también otros viajes que he hecho en la empresa. En general todas mis experiencias han sido positivas, pero para que vean también los otros Modaza Zeus 3 o el trayecto Talca-Concepción. Cuando no viajaba tan seguido, me llamaba la atención la idea de viajar en TPL y me considero feliz de poder viajar varias veces con ellos y seguir probando sus novedades. Así que ahora sí que me despido, el bus ya se está yendo, el viaje se me hizo cortito con la siesta. Un abrazo enorme, que esté muy bien, que sea una linda semana y que Dios los bendiga y los cuide mucho. ¡Chau!